El fentanilo es la puerta al infierno. Así se lo contó hace semana de manera desgarradora uno de los pocos sobrevivientes de esta sustancia. Y es que 3 de cada 1000 personas que consumen fentanil mueren. Escuchen esta historia. Esta semana, cuando vi la noticia que habían incautado 163 ampollas de fentanilo, me acordé de toda la historia que viví hace muchos años. Yo estoy aquí porque hace muchos años consumí fentanilo por curiosidad, me volví adicto y por cosas de la vida estoy vivo, porque la mayoría de las personas que he conocido consumiendo fentanilo están muertas. La mayoría no, todas. Decidí cubrirme el rostro porque la adicción, que es una enfermedad crónica, progresiva y mortal, no es un tema que sea aceptado socialmente. Yo he tenido muchas dificultades en el pasado, cuando las personas se enteraban desde los ámbitos laborales que había pasado por una adicción, y eso me trajo muchos inconvenientes y muchas veces me cancelaron el contrato de trabajo por ese tema. Yo tengo de profesión médico, yo soy egresado hace muchos años de la Universidad Nacional. Yo me gradué muy joven, me gradué a los 22 años de médico. Es una carrera que en ese entonces duraba 6 años, así que ya entenderán que entré muy joven a la universidad, una persona disciplinada, ordenada, responsable. Nunca tuve, digamos, mayores dificultades con la familia, con la sociedad, y siempre muy juicioso en el estudio, ¿no? Pues a mí me gustaba mucho el cuidado intensivo, la anestesia del cuidado intensivo. Eso era lo que a mí más me gustaba y lo que yo decidí estudiar. Y digamos que en su momento, ya cuando empecé a hacer la especialización, fue cuando por pura curiosidad, en un evento muy, digamos que llamativo para el ejercicio en el que yo estaba, una de mis pacientes, cuando estaba yo estudiando, ya era residente de segundo año, no recuerdo ya si era de primero o de segundo año, de anestesiología. Sí, yo le apliqué fentanil y ella sintió una sensación muy gratificante. Entonces ella me dijo que le había colocado, que había sentido como un orgasmo. Era una mujer muy joven que estaba para una rinoplastia. Y me quedó a mí dando vueltas eso en la cabeza. Después empecé a revisar documentos y empecé a ver que había como esos antecedentes y estas historias, y en ese campo lo que leía, lo que más me llamaba la atención era que era fuertemente placentero, y profundicé en el tema y por curiosidad decidí probar la sustancia. Tenía que hacerlo acompañado porque existía un riesgo muy importante de hacer una cosa que sucede con este medicamento que se llama tórax en leño, que es muy frecuente. Y es tan frecuente que uno, cuando está siendo formado en anestesiología, tiene que estar entrenado para poderlo manejar correctamente, porque los pacientes, cuando se le aplica este medicamento, hacen esa complicación y el manejo es relativamente sencillo para el anestesiólogo, pero no lo puede hacer solo. Es decir, eso paraliza a la gente. Es una condición donde el medicamento hace que el tórax se vuelve rígido, la persona no puede respirar, necesita otro medicamento para contrarrestar el efecto y esperar que pase el efecto, el tiempo natural de la medicación inicialmente usada. Yo sabía eso, y eso era lo que no me dejaba a mí hacerlo. En su momento encontré a alguien a quien le pedí que me ayudara si me llegaba a suceder. Alguien fue una compañera, una médica, que en su momento me dijo, bueno, yo estoy dispuesto a hacerla, y yo lo hice.
Finalmente la complicación nunca estuvo, nunca pasó, yo lo hice en su momento, fue muy placentero la primera vez, mucho. Descríbame. La primera vez que yo usé ese fentanilo, yo sentí que me iba y sentía, pero me iba de mí mismo, me salía de mi cuerpo, de sí mismo, y me sentía plenamente contento, feliz, una felicidad indescriptible, diferente a sentir como si fuera un orgasmo, ¿sí? Fue una sensación de mucha tranquilidad, mucha paz, mucha felicidad, ¿no? Es felicidad que sentí en ese momento, no me importaba nada. Eso duró muy poco tiempo, o sea, la sensación duró, no creo que haya durado más de un minuto y medio, tal vez 2 minutos. Sí, en el mejor de los casos diría yo que duró 2 minutos, pero ya pasó el efecto, ya no sentía nada más, ya no sentí nada más. Y esa fue la puerta de entrada a un infierno, ¿sí? A una escalera de tragedia en mi vida que muchas veces quise estar muerto por consumirlo. Y quiero decir una cosa importante aquí, y es que yo nunca volví a sentir eso. Lo sentí una sola vez. Las otras veces que lo volví a buscar, que volví a usar la sustancia, era buscando esa primera sensación que tuve esa vez, pero nunca lo volví a tener. Y esta sustancia es tan adictiva, es tremendamente adictiva, o sea, es muy fuerte. Yo creo que la segunda vez, buscando la sensación de la primera, yo ya era adicto, porque yo ya estaba haciendo abstinencia, ya estaba haciendo el síndrome de abstinencia que hace uno con los opioides. O sea, yo ya hacía dolor abdominal, ya me empezaban los temblores, ya me estaba cambiando el genio, y fue muy rápido, o sea, adherirse a esta sustancia fue muy rápido, siempre buscando la primera vez, y ya después no era buscar esa sensación. Después de la tercera vez, cuarta vez que consumí, yo ya no buscaba lo que había sentido la primera vez, sino que lo que buscaba era no sentirme mal, no sentirme enfermo. Todo lo que había construido con tanta disciplina, con tanta laboriosidad, se destruyó muy rápidamente. Mucha gente, pues toda la gente en ese tiempo en el hospital donde yo estaba estudiando, era un hospital universitario, lo supo, ¿no? Supo porque pues se perdía el fentanilo que venía en ampollas, y todo el mundo sabía que yo me lo llevaba, ¿sí? Como hacía parte de los medicamentos que se colocaban normalmente para los procedimientos, y esto, habían 14 salas de cirugía, pues cada salita tenía su equipo de anestesia con sus medicamentos. Yo cogía ese medicamento y me lo llevaba. Yo me lo tenía que inyectar casi que, para no sentirme enfermo, rápidamente tenía que inyectarme casi cada 2 horas el medicamento. Hubo una época donde me lo inyectaba en los pies, de hecho tengo cicatrices grandes en los pies de eso, y alguna vez me lo llegué a inyectar en el pene. Fue una sola vez, pero sí lo hice, buscando, porque ya no tenía venas, ya no encontraba dónde colocármelo, que no fueran visibles. Entonces por eso lo hice. Lo hice una sola vez porque cuando me lo coloqué no sentí nada, no me sirvió para nada, y dije, aquí no es el sitio. De hecho, cuando me lo colocaba por debajo de los brazos, la sensación no era la misma, no me quitaba los síntomas. Cogía las ampollas y todo el mundo se dio cuenta de eso, pues las escondían o las controlaban más que esconderlas. Yo consumía en el baño del hospital todo el tiempo, luego que pero eso pasó en semanas, o sea, estoy hablando 1 o 2 semanas. Se recogieron las ampollas, era muy controlado el tema. Luego, como yo ya no las tenía ahí, entonces empecé a hacer fórmulas mías para ir a comprarla a las droguerías cercanas. Yo le ponía un nombre de otra persona, un nombre inventado, la hacía, le ponía mi sello porque yo tenía mi sello, iba, la compraba y ya. Luego en estas farmacias ya no me exigían nada, ya me veían llegar y me decía cuántas. En ese momento de la historia del país no había ese control para eso. Luego se acabaron, ya no me vendieron más, no sé si porque no tenían o porque vieron que realmente era un problema que yo tenía. El hecho fue que no me vendieron más.
Cuando no me vendieron más, una vez en una de estas farmacias, yo había salido y uno de la farmacia me dio un número telefónico y me dijo, llame a este número que allá de pronto consigue. Yo pensé que era otra farmacia, otra droguería. Llamé, me dijeron, sí señor, aquí se la tenemos, si quiere se la llevamos. Pero vale tanto. Ya era un tema de mercado negro, eran unas 5 o 6 veces más costosas de lo que se conseguía a nivel comercial. Lo poquito que tenía lo gasté rápidamente y como y prestaba plata, pero ya nadie me prestaron plata 2 semanas, pero ya después nadie me prestaba plata. Empecé a vender mis cosas. ¿Cómo qué? Tenía una colección de discos, tremenda colección de discos de rock, y la vendí rapidito, casi salí de eso también muy rápido. Había hecho una interesante colección de libros también para ese momento, también la vendí muy rápido. Después empecé a sacarme cosas de la casa. En ese entonces yo vivía con mi hermano y con mi hermano y mi mamá. Ellos se cansaban de ver agujas por todo lado, que yo no les hiciera caso, que no me importara lo que estaba sucediendo, que no tuviera plata, que me llevara las cosas de la casa, las joyas de la casa para venderlas. Mi mamá tenía una cadena gruesa en oro que ella cargaba siempre, bueno, casi siempre, y que se la quitaba eventualmente que se la quitaba al bañarse. Ya me había llevado otras cosas, pero esa fue como la última donde ya mi madre dijo no más. Pues, entre otras cosas, porque ya sabía que me la había llevado, sí. Mi mamá estuvo derrumbada, mi papá también. Mi papá lloraba, yo lo veía llorar, lloraba como un niño pequeño porque él se preguntaba que qué había hecho mal para que esto sucediera. Y realmente él no hizo nada mal. Yo supe después esto que voy a contar, pero después lo supe porque la familia, cuando ya hice el proceso de recuperación, ya la familia contó, pero hubo un momento en que mi mamá decía, le pedía a Dios que me llevara. Decía, ya no más, ya lléveselo. Ya no quiero que sufra más este muchacho. Ya está en sus manos, que se lo lleve. Y ellos no soportaron más este ejercicio y se fueron, y yo, pues a mí, se fueron de donde vivía. Un día llegué y no estaban. Y ahí empezó pues un camino muy doloroso en este ejercicio de estar unos meses en la calle. No sé cuántos fueron, ya no me acuerdo. Pero fue muy, muy difícil ese periodo porque prácticamente yo vivía en la indigencia. No me gusta mucho recordar eso, me parece muy doloroso. No me gusta, me genera escozor recordarlo. Fue muy, muy doloroso y yo estaba allá, pero no quería estar allá, pero necesitaba consumir. Entonces eso era un círculo vicioso. Si consumía tenía que estar en la calle, pero yo no quería estar allá y eso era un dolor terrible. Una vez viviendo ya en la calle, conseguir el fentanil no fue fácil. De hecho era muy difícil. Además porque sí me lo ofrecían, pero era muy costoso. Entonces no era sencillo, no fue fácil. Y para ese entonces la regulación normativa hizo mucho más difícil conseguir cualquier tipo de opioides que se usan en medicina, comprarlo. Fue muy difícil, ya no se conseguía. Hubo una vez en que yo intenté hacer un robo en el desespero de conseguir la sustancia, el fentanilo. Sí, intenté robar una vez en una droguería y no se pudo, no pude, y no salió nada bien esa situación. Yo sabía en ese instante dónde guardaban, porque yo ya había ido varias veces allá y ya sabía dónde guardaban las ampollas. Y en una distracción de una de las personas que estaba allí, me salté por encima no tenía armas ni nada, pero me salté por encima del mostrador y me fui hacia allá. No alcancé a llegar, había otra persona que yo no me había dado cuenta que estaba, me empujó, entonces me caí ya, pues del susto salí a correr, y entonces salí a correr y pasaba por allí uno de los celadores y me persiguieron un rato. Ese es el recuerdo que tengo de eso, pero fue una angustia. Una noche yo estaba ahí esperando
era como las 2 de la mañana, yo estaba ahí despierto porque en ese entonces uno tenía que estar despierto porque pues podía correr muchos peligros en esos momentos, en esas situaciones. Estaba despierto sentado con no sé quién, no me sabía los nombres, no, nada, solo escasamente el apodo y eso. Me habían prometido conseguirme algo de esas sustancias, del fentanilo pues, que en su momento, y estaba esperando que me lo llevaran. Alguien vino a llamar a otras las personas que estaban ahí, que estaban consumiendo, además estaban consumiendo bazuco. Yo me quedé ahí un ratico, llamaron a uno de los que estaba aquí consumiendo, se fue, le dijo téngame aquí, le dio su pipa, estaba consumiendo bazuco y unos fósforos. Y se fue. Yo pues me di cuenta porque estaba ahí cerca y no había consumido ese día. Yo ese día tenía unas impresionantes ganas de consumir. Y se fue hasta allá y se demoró, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Yo vi a la otra persona que siguió en su consumo. Y ahí, y prendiendo sus fósforos y consumiendo en su pipa y sus cosas. Y bueno, cuando el otro bajó, venía molesto, venía alterado. El personaje estaba aquí de este lado, pues está en su consumo. Y llegó el otro señor y le pidió lo que le había entregado. Deme mi pipa y mis fósforos. El tipo le devolvió la pipa y le preguntó por los fósforos. ¿Y los fósforos? Y le dijo, no, yo no tengo ningunos fósforos, pero si yo le entregué los fósforos. No, usted no me entregó nada, pero si yo le entregué los fósforos. Él le dijo, no, yo no tengo nada, y bueno, ahí le dijo cualquier cantidad de groserías que se decían, y el otro le respondió de la misma manera, y de un momento a otro sacó una arma, y le descargó el arma completa, yo lo tenía al lado aquí, y yo lo único que pude fue hacer tirarme del otro lado, y pararme e irme. Ese día fue el primer día que dije, aquí no, yo qué hago acá. Pero realmente ese día, ¿por qué es tan importante? Porque yo realmente, yo dije, bueno, necesito ayuda. Yo miré, lo único que hice fue mirar parcial, es decir, bueno, si usted existe a mí, ayúdeme para salir de esta vaina porque yo no puedo seguir así. Y recibí ayuda ese mismo día. Ese mismo día fue cuando yo me fui caminando, recuerdo que era por la Caracas, yo me fui caminando hacia el norte. Y caminé mucho y no sé por qué terminé, había un grupo de 12 pasos en la 57 abajo de la Caracas, una cuadra y media abajo de la Caracas, y yo terminé ahí metido esa mañana, porque además era un grupo que tenía reunión de la mañana y eso fue una madrugada, ¿sí? Yo llegué ahí y yo ya había estado hospitalizado, para ese entonces había estado hospitalizado varias veces, pero no había podido parar. Pero ese día sentí que alguien me llevaba, me puso ahí. Sí sabía que existía, pero nunca había querido entrar, no sé por qué razón, por miedo seguramente, o por juicios de valor, bueno, lo que fuera. Pero no había entrado y yo entré esa primera vez ahí y ahí realmente fue cuando yo empecé el proceso de recuperación. Me quedé, me recibieron bien, me recibieron bien. A mí yo llevaba poco de tiempo, unas semanas, unos meses en que todo el mundo lo trataba a uno sin bañarse, sin nada. Nada, horrible, sí. Y ahí me consintieron, me dijeron, venga, usted si tiene problemas con el alcohol, las sustancias, no importa, quédese aquí, siéntese y haga el proceso. Y fue cuando llegué a los grupos de 12 pasos y empecé mi proceso de recuperación. Hoy en día mi vida es otra cosa. He buscado ayudar a otros en estos mismos, que a médicos que profesionales, porque no solo han sido médicos profesionales generalmente de la salud, que han tenido consumo de fentanilo y que han buscado ayuda, pero lamentablemente, debo decirlo,
han fallecido en el proceso. Porque esa es la historia natural de esta enfermedad y de esta sustancia en particular, que la mortalidad es altísima y rapidísima. Que no son los consumos a largo plazo que dan otras sustancias, sino que esto es en cuestión de semanas o meses que una persona se puede morir. Un muchacho joven tendría unos 21 años, de una familia con muchos recursos, muy rica. Eso sucedió hace tal vez unos 6 o 7 años. Él había estado consumiendo, no sé cómo hacía para consumir, nunca me lo contó. Para conseguir, él empezó así, la historia natural de la enfermedad: alcohol, marihuana, cocaína, heroína, y no sé cómo obtuvo acceso al fentanilo. No era médico. No era médico, él estaba estudiando en una universidad aquí en Bogotá. En ese momento él se hospitalizó. Yo lo conocí cuando estaba hospitalizado, porque yo iba a contar la historia a esos adictos, mostrándoles que sí se podía recuperar. Lo conocí allí, me dijo que sí le ayudaba, yo le dije que sí. Empezamos a hacer el trabajo juntos. Un tipo muy inteligente, muy juicioso. Esa es como, digamos, que como el común denominador, es gente muy inteligente y que toda su vida ha tenido como, digamos, la capacidad de relacionarse bien, de ser juiciosos, y que en un momento decide probarlo y que tiene los genes. Y empezamos a trabajar, llevábamos como 1 mes y medio trabajando, cuando él me dijo: yo tengo que contarle una cosa. Y yo: ¿qué pasó? Me dijo: el fin de semana pasado alguien me ofreció un fentanilo y yo lo consumí. Y yo le dije que me parecía difícil el tema, que quién se lo había acercado. No me quiso decir cómo había conseguido, nunca logré saberlo. Yo le dije que eso era muy difícil de manejar, que era muy peligroso, que no lo volviera a hacer, porque no sabía cómo medir la cantidad de lo que usaba. Me dijo que no lo hubiera usado una sola vez. Seguimos hablando, yo le seguí preguntando, no me dijo. Que seguía consumiendo, no supe si siguió consumiendo, la verdad pues es esa. Y una noche, una madrugada, un sábado por la mañana, me llamó otra persona también que lo conocía, a decirme que lo habían encontrado con unas agujas en su casa, todavía en su cama, en su casa, todavía con el torniquete puesto, y que todo se presumía que había sido por una sobredosis. Y efectivamente fue una sobredosis. Me dolió mucho porque él realmente quería no seguir consumiendo, pero no podía. Siempre su cuerpo le ganaba a la necesidad que él quería o pensaba de no consumir más. Esta droga que ahora le han dado el nombre del medicamento zombie, y yo creo que es básicamente porque uno muy rápidamente, es que esto es en cuestión de semanas, vive para consumir y consume para vivir. Entonces su único objetivo, independientemente de lo que pase alrededor, problemas familiares, económicos, laborales, todo, es buscar la sustancia para consumirla, para no sentirse mal. Hace una semana, supe de un caso en un hospital cerca de Bogotá, donde un anestesiólogo falleció por consumo de fentanilo. Y todos los años me entero de muertes de ese mismo estilo. Entonces, digamos que ese fondo de la muerte llega rápidamente. Hoy entiendo que la sustancia que se ha podido sintetizar y que se está sintetizando aparte y que se vende aparte como una sustancia ya en la calle tiene otras características. Al menos esta que se detectó, pues viene, digamos que parece ser que fue, desde mi perspectiva, ¿no?, que fue robada y que la tenían allí para entregarla o venderla a quien la pudiera comprar. Lo que se estaba buscando en la calle, que hoy es el problema en el mundo del consumo de fentanilo, es sintético, viene por piedritas y hay que diluirlo o se mezcla con otras sustancias. Entonces, digamos que si bien es la misma sustancia y es tan adictiva, yo no sé si se consigue en Colombia.
¿sí? No sé si se está consiguiendo, yo diría que sí, porque además es una droga sintética que se mezcla con otras cosas. Se mezcla para producir otras sensaciones, sigue siendo igualmente adictiva. Y es, pues va a ser, de hecho, ya lo es, mortal, ¿no? Mortal. Esta vaina es, en Estados Unidos se están esperando cerca de 110.000 muertes. El año antepasado y durante la pandemia fue la parte más difícil porque digamos que los opioides usualmente las personas las consumen solas, hacen compran y consumen solos y entonces tienen la sobredosis y se mueren. O son personas que viven solas o que consumen a solas, entonces recibir ayuda en esos momentos es muy complejo, además que la ayuda debe ser muy rápida, si es que algo se puede hacer, que la persona hace paro respiratorio. Hay unas estadísticas que dicen que la tasa de sobrevida, no la tasa de recuperación, la tasa de sobrevida, recuperación es volver a retomar su vida normal, pero la tasa de sobrevida es que de cada 1.000 personas que han consumido fentanilo, solo 3 se salvan. Solo 3 pueden parar. La mayoría, o sea, los otros 997 se mueren en algún momento del consumo, sí. Hay un componente genético muy importante, ¿no? Y ese componente genético, pues las personas que tenemos familia que en algún momento han tenido problemas de alcoholismo fundamentalmente o de farmacodependencia, hoy se sabe que es hasta segundo o tercer grado de consanguinidad, tiene uno los genes y eso lo acerca más a desarrollar la enfermedad con el contacto con la sustancia de manera más rápida. Entonces, de pelado de adolescente, de preadolescente, la familia no estaba mal que uno consumiera alcohol y le daban los tíos, los primos, le daban a uno trago. Y yo creo que esa es la puerta de entrada a este ejercicio, ¿no? al consumo. Y después otras sustancias blandas que nunca me gustaron, que nunca me quedé ahí, pero las probé, pero sé que eso pesó en el ejercicio de finalmente tener esos pensamientos para probar esas cosas. La curiosidad en esto es fatal. La curiosidad, si uno tiene la curiosidad y los genes, esa combinación es mortal. Para mí es doloroso y yo decidí contarlo porque primero hay muy pocas personas que puedan contar una experiencia a través de este escenario, ¿sí? De haber sobrevivido a una sustancia como esta. Segundo, porque cada día es más, digamos que aceptado socialmente el consumo del alcohol y la marihuana, que son las puertas de entrada a las drogas duras. ¿Sí? Casi nadie, por no decir que nadie, antes de consumir otras sustancias, cocaína, heroína y otras cosas, en este caso el fentanilo, no llega allá sin haber pasado por las drogas blandas, por haber pasado por alcohol y por marihuana. ¿Sí? Si una persona que no ha pasado por ahí usualmente no llega a usar esas otras sustancias. Lo otro es porque entre más joven se use el alcohol, pase uno a tomar alcohol o use marihuana, más riesgo tiene de pasar a las sustancias duras. Y lo otro es decir que si uno tiene un antecedente familiar cercano de tíos, primos, segundo grado, que hayan tenido problemas de alcohol o farmacodependencia, uno tiene los genes. Y si tiene el gen y se expone a la sustancia, seguramente va a terminar avanzando en el consumo y se va a terminar volviendo adicto. Yo no tenía por qué haber pasado por esto. Muchas veces me pregunté en su momento, y pues, hoy ya lo acepto y vivo como un ello, es ¿por qué no me tocó a mí? ¿Sí? Como si tuviera que llevar el mensaje. De decir, bueno, usted es el que va a llevar el mensaje, pero todos estos otros están muertos. Yo sí creo que las autoridades en Colombia deben hacer que se construya una fuerte barrera de contención para el ingreso de esas sustancias al país. Pero si no se hace, seguramente la mortalidad va a ser muy alta, porque es altamente adictiva y rápidamente mortal. No hay adictos crónicos con el uso de fentanil. No hay adictos crónicos con el uso del fentanil. La gente se muere prontamente.
rápidamente. Entonces hay que hacer todo lo necesario para evitar que esto llegue a las calles, porque el que ya tiene alguna condición de adicción y lo llega a probar se va a morir. La mortalidad va a ser pues muy alta y siempre sucede en población muy joven y que tiene una gran cantidad de cosas que ofrecerle a la sociedad. Las autoridades colombianas están preocupadas porque han identificado que las mafias del narcotráfico más peligrosas de México han pretendido entrar a Colombia para montar acá sus propios laboratorios de fentanilo. Por eso el médico que nos habló teme que usted o sus hijos caigan en esta pesadilla. ¿Cuál fue la parte de la historia que más lo impactó? ¿Conoce a alguien que esté vendiendo este tipo de sustancias? Denuncie, escríbanos en los comentarios que quizás con eso y si comparte el video se pueda salvar una vida. Recuerde que la mejor manera de estar informados es con Semana TV y estamos a solo un clic de la información.